Hoy voy a hablarte de algo que una vez que lo comprendas va a cambiar por completo tu forma de comunicarte. Vamos a hablar sobre las historias que atraviesan el factor crítico, el arma más poderosa del comunicador. Así que quédate conmigo. Hay algo curioso cuando intentamos convencer a alguien con argumentos. Y no hablo cuando queremos convencer de mala manera, sino cuando realmente queremos ayudar, cuando tenemos buenas intenciones y cuando estamos aportando claridad. Y cuanto mejores son nuestras razones, cuanto más ordenado se encuentra nuestra explicación, cuanto más lógica utilizamos, más resistencia encontramos. Y esto desconcierta, porque la mayoría de nosotros se crió pensando que si pensamos bien, si explicamos bien, ordenamos las ideas, el cambio ocurre. Si lo digo claro, va a funcionar. Si lo explico mejor, va a funcionar. Si tengo la razón, va a funcionar. Pero no funciona así. Y no es porque la otra persona sea terca o no tenga la capacidad de entenderte, no es porque no quieren cambiar, es porque no entendemos cómo funciona la mente humana. Y este malentendido ha venido generando y sigue generando frustración en coaches, en terapeutas, en psicólogos, en grandes líderes, inclusive dentro de la familia, en parejas. En definitiva, frustración en cualquier persona que intenta fluir de forma positiva. Porque llega el punto en el que dices, ya no sé cómo explicarlo. Y quizás nunca fue la explicación, quizás es el camino que elegimos. Todos hemos vivido alguna vez una experiencia como esta. Piensa bien, imagínate o recuerda un día en que tú estuviste del otro lado, que alguien intentó convencerte. Tal vez era una buena idea, tal vez tenía sentido. Es más, es muy probable que en tu mente hayas dicho, sí, tiene razón, pero algo ocurría ahí, aún así sentías una resistencia interna. No una resistencia escandalosa, no una resistencia frontal, una resistencia sutil. Entiendo, pero no ahora. Sí, pero no estoy seguro. ¿Te suenan esas frases? Inclusive después de argumentos sólidos. Sin embargo, ya sabemos, ¿verdad? Son cosas que no te movieron o que no te mueven. Y no porque no fueran buenos argumentos, sino porque no atraviesan el factor crítico. Ahora mira la situación al revés. Piensa cuántas veces tú explicaste algo con paciencia, con detalle, con buena intención. Lo hiciste porque tenías verdadera intención y la otra persona lo recibió, lo aceptó, asintió. Pero por alguna razón el cambio no ocurre. Y ahí es cuando aparece una frustración peligrosa. El problema no es la claridad, la lógica ni la comunicación. El problema ocurre cuando creemos que el cambio surge en la mente consciente. Entre lo que escuchamos y lo que realmente dejamos entrar existe un filtro invisible, automático, constante, un filtro que evalúa, compara y duda. Y este filtro no se activa cuando alguien grita, no se activa cuando alguien impone, se activa cuando alguien intenta influir directamente. En el momento en que la mente detecta, me quieren cambiar, me quieren convencer, me quieren mover, ese filtro se cierra. Lógicamente, no de forma brusca, no de forma agresiva, se mueve silenciosamente, con preguntas internas, con excusas razonables, con dudas. A este filtro se lo conoce como el factor crítico. Y hay algo importante que considerar aquí. El factor crítico no es un enemigo, no está aquí para sabotearte, está aquí para protegerte, proteger tus creencias, proteger tu identidad, protege la sensación de control. Porque cambiar implica riesgo, implica soltar, implica aceptar que algo no está bien. Porque la mente humana, por naturaleza, prefiere lo conocido antes que lo verdadero. Por eso el factor crítico es tan poderoso, porque no discute con emociones, discute con razones, con argumentos. Y cuanto más razones y más argumentos le das, más material tiene para defenderse. Aquí ocurre una paradoja. La mente consciente cree que está evaluando una información, pero lo que realmente está sucediendo es que está defendiendo una estructura interna. Por eso algunas conversaciones se vuelven circulares porque hablas, argumentas, respondes, la mente se protege, sigue argumentando, tú sigues explicando y muchas veces se vuelven conversaciones acaloradas. Ya el filtro se ha cerrado, ya las dudas llegaron, ya la sensación de protección de una creencia, me quieren mover, ha llegado y es muy complejo que eso pueda expandirse a menos que tomes otro nuevo camino, un nuevo rumbo. Observa algo con detenimiento. Cuando alguien te da una explicación clara y directa, tu mente se posiciona. ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo?
Es como la gente que dice que hay dos voces, ¿no? Una voz acá y otra voz acá. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Y si resuena contigo y estás de acuerdo, asientes. Y si por alguna razón no estás de acuerdo, va a romper una creencia, tienes un sesgo por alguna situación en tu vida, inmediatamente tu mente se protege, empieza a haber dudas. Tienes razón, pero no hay detalles que te faltan conocer y empiezan los argumentos y un mecanismo de defensa. Ahora observa la diferencia. Cuando alguien te cuenta una historia, ¿verdad? La mente no se siente atacada porque es una historia. Si estás utilizando un índice de desplazamiento referencial, por ejemplo, la mente escucha algo genérico. Una persona le ocurrió esto. Ah, no es a mí, ¿verdad? Pero mi mente inconsciente tiene que hacer su trabajo, que es completar, porque persona no es un individuo, así que me toca completar. Y esto hace que esa historia ya no la tome el factor crítico o ya no la tome la mente consciente, sino sea la mente inconsciente o subconsciente que le presta atención a esa historia, porque está muy interesante, porque viene con detalles, con emociones. Al cerebro le encanta esto, decir, por ejemplo, encontré esa flor amarilla en el jardín y mientras el colibrí se suspendía en el aire para absorber su polen, noté cómo las hojas también parecía que bailaban en compás de la naturaleza. O sea, eso le encanta al cerebro. Detalles, armonía. Por eso los novelistas o las grandes novelas se vendieron tanto, porque eran expertos contándote detalles. Y cuando yo hablo con alguien y estoy contando detalles a través de una historia, la mente está diciendo, este puedo ser yo, o quizás este soy yo. Hemos burlado el factor crítico y la mente inconsciente está asintiendo, asintiendo. En mi libro, Los 21 Códigos de la Persuasión Hipnótica, hablo mucho sobre la búsqueda transderivacional. Un dato técnico, pero es importantísimo. La programación neurolingüística nos ha enseñado que la mente siempre está buscando a través de recuerdos, emociones o sensaciones que han ocurrido, compara y decide. Es decir, que cuando yo cuento una historia, el factor crítico se relaja y permite que la historia atraviese sin ser juzgada. El inconsciente toma esa historia, busca el desplazamiento de los índices referenciales, busca a través de sus recuerdos, de sus bancos de información y dice, este soy yo. E inmediatamente la información ha entrado. Y el trabajo ahí ya, bueno, tiene otros procesos que lo vas a ir aprendiendo episodio tras episodio. Detente por un momento. Piensa en una historia de tu vida. No recuerdas toda la historia. Siempre viene a tu mente pequeños argumentos. Alguien escucha una canción, se activa un engranaje emocional y dices, uy, recuerdo hasta la ropa con la que andaba vestido. Estás recordando la sensación de ese momento. Cuando la mente recuerda, está activando un estado emocional. Esa es la razón por la que buscamos atravesar el factor crítico, porque cuando atraviesas el factor crítico, la mente busca en experiencias pasadas, no en argumentos nuevos, en experiencias pasadas y hace que tome decisiones. Así vamos aprendiendo que el inconsciente no piensa de forma lógica, piensa a través de recuerdos, de imágenes, de sensaciones. Por eso una historia bien contada se queda contigo. Por eso una canción se puede hacer, como decimos, inmortal, porque es una historia muy bien contada. Una película, una experiencia, son historias que se quedaron atrapadas en nosotros a través de las emociones. En persuasión decimos, cuando vives algo intensamente, el cambio ya ocurrió. Hasta aquí no hemos hablado de métodos, de fórmulas ni de técnicas. Solo estamos aprendiendo cómo funciona la mente. Y esto es importante porque si entiendes este principio, todo lo demás se ordena solo. En el siguiente bloque voy a llevar esto a un nivel más profundo. Vamos a ver, ¿qué es lo que ocurre exactamente cuando una historia atraviesa el factor crítico? ¿Y por qué cuando ya sabes utilizar esto no necesitas convencer a nadie? Bueno, estamos hablando de algo fundamental. ¿Por qué una explicación no siempre genera un cambio? Porque hablamos del factor crítico, que evalúa, protege y duda, y eso es correcto. Ahora quiero que vayamos un poco más adentro, no para hacerlo más complicado, sino para hacerlo un poco más evidente. Porque cuando algo se vuelve evidente, deja de necesitar demostración. Observa con atención esto. Una persona vive en una historia. Es un mundo, es su propia historia. Todo el tiempo se cuenta cómo funcionan las cosas, cómo funciona el clima, cómo funciona el mundo.
es su realidad, es su mapa. Desde esa posición siempre escucha, acciona y reacciona. Ahora, esa historia no suele ser consciente, no la repetimos en voz alta, pero toma nuestras decisiones. Y por eso ocurre que existe el factor crítico, para protegerla. Por eso, el cambio no es solo alterar algo nuevo, aprender algo nuevo, es alterar la narrativa interna. Y eso es profundamente incómodo, porque cambiar una historia interna es como mover los cimientos de una casa. No se hace rápido, no se hace con resistencia. Por eso cuando alguien te está explicando algo, no estás escuchando sus palabras, solo estás evaluando si esto va a cambiar tu narrativa interna. El factor crítico te protege y lo hace. Aquí ocurre algo muy interesante. Cuando alguien te habla directamente a ti, tu mente se contrae. Cuando alguien te dice, tú deberías, tú tendrías que, lo que pasa es esto. Aunque tenga razón, algo dentro de ti se tensa. Y es que no solo se está hablando de una acción, se está hablando de una identidad. Y la identidad es territorio sagrado para la mente. Por eso, incluso algunos consejos bien intencionados son rechazados. Y no porque sean malos, sino porque están entrando por la puerta incorrecta. Observa ahora lo que pasa cuando escuchas una historia. Una historia no habla de ti, habla de alguien más. Y ese detalle lo cambia. Permíteme te cito un ejemplo. Tienes un amigo cercano que se encuentra sin ganas de hacer algo o está triste porque algo pasó en su vida y ya no quiere seguir siendo la misma persona activa y dinámica. Y de pronto vienes tú y le dices, pero debes ponerte alegre, feliz, sal, vístete, haz ejercicio, lucha por tu vida. ¿Sí es? Genera resistencia. Puede que tu intención sea muy buena, puede que la intención de la persona que te está diciendo sea muy buena, pero eso tensa, porque estamos hablando de identidad y eso genera cierta resistencia. No es lo mismo decirle acompañar, en el passing acompasamos, te sientes mal, es duro sentirse así, es muy triste. Me ha pasado esas situaciones en mi vida. Te cuento que a un amigo le pasó eso, le pasó que se sintió triste, abatido, desesperado, deprimido, casi como si no encontrase más caminos por así. Pero un día él determinó y dijo, no, la vida tiene que seguir y yo puedo tener todo el control de mi vida y puedo volver a ser feliz y a ser dinámico. Y se dio cuenta que el cambio que surgió a raíz de esa decisión cambió para siempre toda su vida. Esa es la diferencia cuando utilizamos el passing, acompasamos, cuando utilizamos los índices referenciales, porque sabemos que la mente va a buscar asociar. Entonces no tengo que decirle, deberías hacer esto, tienes que hacer esto, pero le digo a alguien, un amigo, a una persona, a muchas personas, y uso el índice de desplazamiento referencial y le permite asociar su mente inconsciente. O sea, si él puede, yo también puedo, ¿verdad? Si a él le pasó lo mismo que a mí. La mente no entiende eso porque cuando atraviesas el factor crítico, la mente inconsciente no está razonando. Ya eso se quedó atrás. Hemos burlado el factor crítico y estamos en la mente inconsciente. Y la mente inconsciente tiene un razonamiento, voy a decirlo de forma coloquial, como un niño de 4 años. Entonces, emocionalmente se activa, asocia con las palabras y entra en match y dice, es verdad, pues yo también puedo hacerlo. Y así es como funciona este proceso maravilloso de la mente sin resistencia a través de una buena historia. Sigamos. Y si hasta aquí la conversación te hace sentido, empieza desde ya. Sígueme en este canal. Es por eso que muchas personas cambian a raíz de escuchar una canción, toman decisiones o ven una película, algo en la televisión, porque están viendo una historia que no es su historia, no se sienten protagonistas, su identidad no se siente atacada. Inmediatamente algo dentro cambia. Luego, si lo hacemos nosotros con el conocimiento de la terapia, del coaching, o si eres un líder o un vendedor, pues ya tienes argumentos más sólidos, razones más fuertes, estructuras más grandes. Entonces, cuando cuentas una historia, la mente inmediatamente deja de protegerse, ¿verdad? Porque ya no es el protagonista y surge, el desplazamiento de índice referencial y asocia que una persona, un cliente, a un amigo, le pasó esto y hace match, surge el cambio. Lo único que hace la mente consciente luego es justificar la decisión que ya tu cuerpo tomó. Ok, hagamos este ejercicio. Quiero que recuerdes una discusión que hayas tenido en algún momento de tu vida, ya sea desde la religión, la política, la alimentación, el clima, los países, el regionalismo, cualquiera que sea. Estas cosas que vienen muy fuerte en nuestra mente, en nuestra psiquis, a través de las creencias que tenemos y que defendemos,
con fuerza. Y por más argumentos que diste, por más explicación que dabas, por más razón que tenías, por más argumentos de peso que se iban acumulando, la mente del otro se seguía defendiendo porque algo se tensa allí y se seguía defendiendo. Y al seguirse defendiendo, inmediatamente surge la resistencia. Ahora bien, ese mismo momento, si tú cuentas una historia, una experiencia, nada más, no necesitas explicar la metáfora, no necesitas explicar la moraleja de la historia, ni tú hacer la comparación. Solamente cuentas la historia. A un amigo le pasó, o una vez a mí me ocurrió algo, y cuentas tu historia, tu experiencia. Esta es la razón por la que las personas en las religiones, por ejemplo, le llaman testimonio. Los adictos al alcohol, en los alcohólicos anónimos, salen a dar su testimonio, porque es una experiencia. Y cuando yo digo una experiencia, es algo que la otra persona no puede contradecir y en algún momento alguien hace match con esa misma historia, con esas mismas sensaciones, esos mismos sentimientos, eso que yo quiero sentir o eso que yo también estoy sintiendo y me toca y produce el cambio, ¿verdad? Al cliente cuando le explicas y le dices, tengo un cliente que igual que ti o igual que usted, me dijo esto, aquello, tuvo cierta resistencia, y se le explico técnicamente y le digo, y él lo hizo, a pesar de muchas dudas que tenía, se sintió increíblemente bien cuando tomó la decisión y me llamó un día y me dijo, Eduardo, gracias por esto. Y eso me hizo sentir a mí muy orgulloso. Te voy a explicar esto más adelante en los códigos de persuasión porque es un código fantástico que le llamo 3-2-1, pero hace que la persona entre en un índice referencial, un desplazamiento de su mente inconsciente, haga match con la historia y tome decisiones, obviamente que le favorezcan a él y a ti. Siempre recuerda que eso se trata de la persuasión, que ambos ganemos y ganemos. Y cuando la experiencia ha llegado, él no dice, me convenciste, dice, esto me hizo pensar. Y eso es la señal más importante dentro de la curva de ascensión de la motivación, porque hay algo importante que es otro código de la persuasión hipnótica que se llama timing, ¿no? El tiempo en el que debo entrar con la frase que me va a permitir ahora sí guiar, ¿verdad? Primero acompaso, burlo el factor crítico, entonces ahí entra el timing con mi frase de batalla, ¿verdad? Porque ya es el momento de empezar a guiar. Si fueras un vendedor es el momento de empezar a cerrar. Pero como estamos hablando de persuasión y la persuasión abarca todos los aspectos, negociación, liderazgo, relaciones personales. Es decir, en ese momento surgió esa señal. Esto me hizo pensar. O no lo dice, lo expresa como y lo asiente con la cabeza. El 60% de la comunicación es no verbal y lo asiente. ¿Verdad? Me ha hecho pensar esto. Dice frases parecidas a estas, ¿verdad? Entonces, buscamos que en ese momento el timing entre y continúas. Tienes que seguir con nosotros porque cada semana, en cada episodio, voy a ir entrando un poco más hasta llegar al término en que tengas total conocimiento de los procesos de persuasión. Las historias no transmiten información. La narración no está para transmitir información, está para crear y conectar con estados. Y los estados son contagiosos. Y cuando ya sientes que tu cliente entró en ese estado, tú estás en ese estado. Y cuando alguien entra en ese estado distinto después de escuchar tu historia, está viendo el mundo desde ese estado. No porque lo decida, sino porque lo siente. Una historia bien contada, desde la calma produce calma, desde la emoción produce emoción, desde la confusión produce confusión. No importa lo que se dice, sino lo que se activa. Y esto es algo que muchas personas pasan por alto. Intentan contar una historia desde un estado completamente diferente. Yo tengo que aprender a entrar en el estado de la historia, el estado en que la historia me obliga a contar. Porque si estoy en un estado diferente, la historia pierde fuerza. No estoy detonando el estado que quiero que mi receptor también evoque. Como conclusión, una historia sin un buen estado no atraviesa el factor crítico. Solo es una buena historia. Una historia verdadera no intenta convencer, no fuerza, no empuja. Simplemente se despliega. Y al desplegarse, permite que el otro se encuentre dentro de ella. No porque tú lo guíes, su mente lo hace de forma natural. Y ahí ocurre algo interesante.
Cuando una persona se encuentra dentro de una historia, encuentra una posición nueva, el cambio empieza a ocurrir. Ya no necesita que le digan qué hacer. Por eso las historias más poderosas no son las historias elaboradas, sino son las honestas, porque el receptor siente. En el próximo bloque te voy a compartir una historia central, no como técnica, no como ejemplo, sino como experiencia. Y no necesitas analizarla. Y mientras la escuchas, no necesitas analizarla, solo escúchala, porque no es una historia para entender, es una historia para notar. Porque cuando notas algo, y a veces notar algo es el inicio de un cambio nuevo, de un cambio profundo. Hace un tiempo conocí una persona que se sentía atrapada, no porque su vida fuera mala, no porque estuviera todo mal, sino porque sentía que a pesar de hacer muchas cosas, algo en su vida no avanzaba. Leía, aprendía, pensaba. Cuanto más pensaba, más vueltas le daba todo. Buscaba la respuesta correcta, el momento correcto, la decisión correcta. Y mientras tanto la sensación de estancamiento crecía. No era desesperación, era algo más sutil. Era esa sensación de estar al punto de algo, pero nunca llegar. Esta persona hablaba mucho consigo misma, analizaba lo que decía, analizaba lo que sentía, analizaba lo que debía sentir. Todo pasaba por la cabeza. Y la cabeza, cuando no encuentra salida, empieza a cerrarse sobre sí misma. Y cuanto más intentaba entender, más lejos se sentía. Y esto produce cansancio. No es un cansancio físico, es un cansancio mental. Ese cansancio que no se quita durmiendo. Un día, casi sin darse cuenta, dejó de buscar la respuesta. No porque se hubiese rendido, sino porque estaba cansada de empujar. Dejó de forzar decisiones, dejó de analizar cada paso, no tomó una gran decisión y tampoco hizo un cambio radical. Simplemente aflojó, soltó. Y en ese soltar, algo distinto ocurrió. No de inmediato, no de forma espectacular, pero algo comenzó a ordenarse. Las cosas que antes parecían confusas empezaron a tener sentido. Y no porque alguien se lo explicara, sino porque empezó a sentirlo. Y esta persona no aprendió nada nuevo, no leyó un libro ni una técnica nueva. Lo que cambió no fue la información, fue un nuevo estado. Al dejar de empujar, la mente dejó de defenderse. Y cuando la mente deja de defenderse, empieza a ver, puede notar, puede elegir. Esta historia no tiene un final perfecto. No hay una moraleja clara, no hay una enseñanza explícita. Porque no es una historia para aprender algo, es una historia para reconocer algo. Y mientras la escuchabas, pensaste en algún momento de tu vida. Si sentiste que algo resonaba, no fue por la historia, fue porque tu mente encontró un reflejo. Y ese reflejo es el punto de entrada al cambio. Eso hacen las historias cuando atraviesan el factor crítico. No te dicen qué hacer, no te dicen quién ser. Te muestran un proceso y dejan espacio. Espacio para que tu mente haga lo que mejor sabe hacer, darle sentido. Es por eso que cuando alguien intenta convencerte, te cierras. Y cuando alguien te cuenta una historia, te abres. Y no es porque seas ingenuo ni bajes la guardia por debilidad. Es que cuando te cuentan una historia, tu mente no se siente amenazada. La historia no compite con tu identidad, la acompaña. Y al acompañarla, le permite moverse. Quien entiende esto ya no necesita discutir, no necesita insistir y no necesita imponer. Aprende a comunicar de forma distinta. Así que habla menos, observa más. Y cuando habla, no explica. Comparte experiencias, porque que sabe algo importante. Sabe que el inconsciente no discute historias, las vive. Cuando una historia se vive internamente, algo cambia. No siempre de inmediato y no siempre de forma visible, pero cambia. Porque el cambio real no ocurre en la superficie, ocurre en silencio. Y si alguna vez sentiste que explicar algo o que convencer agotaba, que no funcionaba, que insistir alejaba, tal vez no necesites mejores argumentos, tal vez necesitabas una historia. No para enseñar, no para demostrar, solo para abrir espacio. Porque al final no recordamos lo que nos dijeron que hiciéramos. Recordamos lo que nos permitió vernos desde otro lugar. Recordamos experiencias. Y una buena historia dicha en el momento correcto siempre es una experiencia. Desde aquí te abrazo. Te espero la próxima semana.
estate pendiente del canal, suscríbete, dale me gusta, compártelo. Gracias por escuchar.